Juan Manuel Olmos, muy contento de que estés acá, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, yo pondría play y te diría, ¿qué opinás del discurso que todos vimos anoche del presidente? Te rogaría que no plantees un enfoque emocional. Difícil. Más bien que apeles a tu clásica racionalidad. Supongo que pensarás que fue pan y circo. ¿Qué pensás? Sí, más circo que pan. Me parece que el registro de gritos, de violencia, de insultos, de violencia verbal, ese show que montó el presidente, hay que dejarlo de lado en la Argentina. Sería bueno que lo empiece a hacer el presidente de la Nación, ¿no? Por el lugar que ocupa. No sé si genéticamente lo tiene permitido cambiar de registro, pero lo importante me parece es correr, creo que lo dijiste vos, toda la parte histriónica, por momentos hasta exagerada, parecía como sobreactuada. Demasiado, me parece. Y ver qué presidente se presentó en la Asamblea. Yo pienso que es un presidente que políticamente está mucho más fortalecido que 2 años antes, cuando hizo el primer discurso en la apertura de sesiones, el 1 de marzo del 2024. Creo que ha logrado construir un liderazgo en la sociedad y en la discusión pública que la encabeza, que es el protagonista de la discusión, va adelante de los temas. Creo que además construyó bloques numerosos que ya no tienen el riesgo de los 2 tercios, digamos, ¿no? De que se junten 2 tercios en contra. Y además un bloque muy monolítico, bloques muy monolíticos y muy disciplinados, mérito de la secretaria general de la presidencia que eligió a quienes iban a ser. O sea, dice, primero se vota, después se lee. Claro, pero aparte, antes los fanáticos estaban en la calle gritando, los partidarios estaban en las gradas y los propios estaban sentados en las bancas. Ahora puso a los fanáticos en las bancas. No sé si viste ayer algún gesto de algún senador que hasta le hacía la pertenencia al presidente. O sea... No solo eso, apuntaría algo más, que es que gente que uno la conoce de otras etapas de la historia, muchos de ellos procedentes del macrismo, por ejemplo, que solía ser gente muy moderada, como muy pluralista y dialoguista, de golpe también adquiere... Bueno, es que el espíritu de manada. Claro, se contagia en la manada, exactamente. Pero lo más importante, me parece, es ver esa fortaleza política también construida del centro. Hacia la extrema derecha no quedó nada. Eso lo monopoliza el presidente, Milei. Pulverizó al PRO por anexión, ¿no? Se llevó a unas partes y no lo dejó con ninguna potencia electoral. Tiene una alianza con algún grupo de gobernadores que le facilita la mayoría para conseguir la aprobación de las leyes que manda el Ejecutivo, y además todo esto enmarcado en una alianza internacional, un alineamiento incondicional con Estados Unidos, más específicamente con el presidente Trump, que hasta intervino en el proceso electoral y en el proceso económico el año pasado, comprando el tesoro pesos. Al contrario, parece de ciencia ficción, pero Estados Unidos comprando pesos argentinos para sostener a Milei. No le fue mal. ¿Qué quiero decir con esto? Es un presidente mucho más empoderado. Pero ¿qué es lo que hay que ver con ese empoderamiento? El programa económico que está sosteniendo y desarrollando. Y ahí me parece que es el problema. El problema es un programa económico que es muy perjudicial para la Argentina y para los argentinos. Y que ayer el presidente se la pasó tirando datos, incluso algunos datos que fueron desmentidos o el sitio chequeado.com a esas afirmaciones del presidente, muchas las calificó como falsas, otras como exageradas, otras como dudosas. Pero el presidente no habló de los datos de la economía real. ¿Y cuáles son los datos de la economía real que hay que atender? Desde noviembre del 2023 a noviembre del 2025 se perdieron 278.000 empleos registrados en la Argentina, 80.000 del sector público y 198.000 del sector privado.
consecuencia de que hay 22.000 empresas menos. Los datos de empleo son del SIPA. El SIPA es el Sistema Integrado Previsional Argentino. Es una pérdida neta, vos decís. Neta. Entre los que se crearon y los que se perdieron, hay una pérdida neta de 278.000, son datos de la Secretaría de Trabajo del SIPA. Producto de que cerraron 22.000 empresas. 22.000 empresas. Había 512.000 en noviembre del 2023, hoy hay 490.000 a noviembre del 2025. Dato de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que son donde se registra la serie histórica de los empleadores en la Argentina, de los que toman personal. Es decir, también podemos tomar la capacidad instalada, la utilización de la capacidad instalada industrial. 53,8% está la capacidad industrial. ¿Sabes cuánto estuvo en la pandemia? 57. O sea, 55,7. Está más baja que en el peor año anterior, que fue la pandemia. ¿Y cómo está el endeudamiento de las personas? Que es un dato relevante, importantísimo. Entre el 2024, noviembre del 2024, y el noviembre del 2025, o sea, un año después, las personas estaban endeudadas en un salario y medio, promedio. Hoy están en 2 salarios y medio endeudadas. Y la morosidad, datos del Banco Central de la República Argentina, de la cuenta de deudores, es del 9% bancaria. Y se calcula casi el 25% en la extrabancaria, o sea, billeteras virtuales, crédito con mutuales, con tarjetas de compra de los supermercados. Estos son los datos de la economía real. Este es el modelo. Ese poder político concentrado por el presidente lo está poniendo a disposición de este modelo, con un agregado, que es lo más complicado, es la filosofía del programa económico. Ese regocijo que hay cuando cierra una empresa argentina. No sé si lo estamos siguiendo, ¿no? Ese tridente entre el presidente Sturzenegger y Caputo, que festejan, que celebran que se fundan las empresas, que se fundan todos los que se tienen que fundir, los que no son competitivos. La verdad que hoy en el mundo la competitividad de las empresas nacionales son políticas de Estado. Son políticas de Estado para China, son políticas de Estado para Europa, son políticas de Estado para Trump. Trump pelea por las empresas americanas. Ahora después vamos a hablar el presidente y el gobierno las ataca. Ahora te quiero hacer 2 preguntas respecto de todo lo que dijiste. Una tiene que ver con, vos dijiste el gobierno, y después vamos a volver al planteo que estás haciendo sobre la economía, pero me gustaría hablar del futuro, o de lo que estás viendo vos sobre el futuro, lo que pensás del futuro. Pero te quiero hacer estas 2 preguntas. Vos decís, es hora de que dejemos de lado esa agresividad. Y yo te diría, cuando decís es hora de que dejemos de lado, incluís todo lo que tuvo de agresivo el kirchnerismo, por ejemplo, porque la agresividad fue de los 2 lados en la Argentina en los últimos 20 años. ¿Este registro? No hablo no hablo del nivel de intensidad, pero la idea de que el conflicto es una forma de obtener poder. Cristina quedó una gacela al lado de Milei. Está bien, pero digo, la idea de que el conflicto es una estrategia inteligente de obtención del poder, la Argentina la tiene desde hace mucho tiempo. No sé cuándo la dejó de tener, tal vez con Menem. Mirá, segunda pregunta, sí. Cuando vos describís esta economía, yo te podría decir, bueno, sí, toda esta economía está teniendo estas dificultades porque antes había una economía artificial. Es decir, todas esas empresas funcionaban en el marco de una artificialidad que nos llevó a distorsiones muy grandes en materia de inflación, de emisión monetaria, etc. Lo que te estoy preguntando, no se te escapa qué es lo de Amondarán. ¿Hasta dónde el peronismo puede hablarle a la sociedad para el futuro sin un ajuste de cuentas con su pasado inmediato? Claro, mira, el presidente... Esa es la pregunta. Comparó, mira, es una buena pregunta. El presidente comparó a los empresarios con el peronismo o con el kirchnerismo, con lo que como te guste calificarlo. Sí. Y dijo, los defienden porque tienen los tongos. La verdad es que yo no lo conozco a Pablo Roca, nunca lo vi en mi vida. Bueno, no, a Pablo Roca, yo no defiendo, Cristina piensa lo mismo de Pablo Roca que pensaba Milei. Sí, pero ¿sabes qué? Nosotros no defendemos el valor de la chapa
de Ternium a precio protegido y abusivo porque tiene una posición dominante en el mercado. Yo lo que defiendo es que la Argentina tenga industria metalmecánica, tenga industria y que se produzcan las chapas acá y no las tenga que importar. Yo tampoco lo conozco a Madanes Quintanilla. Yo no defiendo el valor de la goma, del neumático de FATE a 3 veces el valor de lo que se vende en el resto de los países. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que tener industria del caucho, industria de neumáticos. El gobierno porque lo que te diría, lo que te diría, mira, pensa en el consumidor. ¿Qué país vamos a tener? ¿Qué modelo de país estamos proponiendo? Que desarrolles tu idea a partir de esta pregunta. Sturzenegger, el propio Milei, te dirían, bueno, no importa quién fabrica el bien, lo que importa es el consumidor que lo consume, si lo consume a precio más barato. Claro, pero si vos, la industria del juguete es importada, la industria automotriz es importada, la industria del calzado es importada, la industria, los alimentos, hoy estamos importando alimentos, lo que te vas a quedar es sin consumidores, porque lo que vas a eliminar es un montón de trabajo nacional que realizan esas empresas. Vos no crees en lo que dijo el presidente anoche. El presidente dice algo que lo repite todo el tiempo, que a mí me resulta curioso, que es, bueno, el ahorro que produce comprar desde afuera un bien más barato, cuando compro un bien más barato importándolo, me permite que el excedente que me queda a mí en el bolsillo lo aplico a otro bien que genera producción nacional. Uno preguntaría, ¿por qué ese ahorro no lo destina a un bien importado también? O a pagar tarifas, o a otro tipo de gastos. No crees en esa idea. Tipo de gastos. Y no porque te voy a... Mira, vamos a hacer un ejemplo. En estos 2 años el presidente también habló de crecimiento. En estos 2 años crecieron fundamentalmente 3 sectores. Intermediación financiera, bancos, 19%. Petróleo, gas y minería, 16%. Y también creció, estos son los 2 sectores que más crecieron en la Argentina. Y el agro, ¿no? Porque viene una recuperación de la sequía del 2023 y creció el 41%. Ahora, esos sectores explican el 9% del empleo argentino registrado. Los sectores que perdieron en estos 2 años, 14% bajó la construcción, 8,1% las manufacturas, la industria manufacturera, 3,4% el comercio. Esos 3 sectores explican casi el 50% del empleo argentino. ¿A vos te parece que si los sectores que ganan son los que crean muy poco empleo y los que pierden y se derrumban son los que crean mucho empleo, qué país vamos a tener en el mediano plazo? Vamos a tener un país como fue al final de los 90, con una desocupación altísima. Ese es el problema que me va a enfrentar la Argentina. Por eso, rescatando lo que vos me estás preguntando, el peronismo tiene que crear una alternativa, tiene la necesidad de crear una alternativa a este modelo económico. Pero claro, obviamente que hay un cambio de época, obviamente que primero lo que tiene que hacer es un programa creíble con orden fiscal. Y tampoco es un invento mal que le pese a Milei. En los años que hubo superávit fiscal en la Argentina, consecutivos en los últimos 100, que él habló de los últimos 100 años y dijo que este era el mejor gobierno de los últimos 100 años o algo así, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, hasta la Lehman Brothers, superávit fiscal y superávit comercial. Que yo sepa, Néstor Kirchner no era libertario, ¿eh? Así que nosotros tenemos que retomar ese programa de orden fiscal, pero con crecimiento, con industria nacional y con desarrollo nacional para que los argentinos y las argentinas puedan vivir mejor y desarrollarse. El presidente, bueno, como vos dijiste, está muy alineado con Trump. Trump le salvó el gobierno. Ahora, hay una contradicción obvia con Trump, ¿no? Cuando uno veía el discurso de ayer de Milei y veía todo el proceso que él le hace al proteccionismo, si uno piensa en la política de Donald Trump, dice todo lo contrario. A partir de esta idea, lo que me gustaría que vos nos cuentes, ¿cómo ve un peronista a Trump? ¿No es medio peronista Trump? A ver, en cuanto a la defensa de la industria estilo de poder, americana. Defensa de la industria, proteccionismo, nacionalismo. Sí, a mí me parece que igual tiene
una cuestión imperial que no se puede analizar en el contexto de compararlo con un proceso en la Argentina. La Argentina no tiene la capacidad ni la centralidad que tiene la primer potencia del mundo. O sea, ¿no? Sentarse en el sillón de la Casa Blanca o sentarse en el sillón de Rivadavia tiene unas asimetrías un poco grandes. Yo creo que hay un programa de defensa de la industria nacional y de los intereses propios de los americanos que el peronismo siempre ha tenido la misma visión, digamos, ¿no? Internacionalmente siempre ha planteado defender los intereses nacionales en un alineamiento automático. Hubo etapas en que sí, pero en general lo que hemos dicho es qué nos conviene en relacionamiento con China, qué nos conviene en relacionamiento con Europa, qué nos conviene en relacionamiento con Estados Unidos y con el resto de Latinoamérica. No lo veo que tenga esos puntos de comparación. Sí es cierto que en lo económico pareciera que la agenda industrial y la agenda de la defensa de los empleos, tanto que hace Trump de América como puede hacer el peronismo en la Argentina, es totalmente contraria a la que hace Milei, que lejos de defender los empleos de los argentinos, defiende más una visión de los consumidores argentinos, como si los consumidores argentinos no tienen que tener empleos para poder tener ese consumo, digamos. Vos planteás que el peronismo tiene que tener una especie de renovación de su agenda para conectar con Sí. la agenda de la gente, de la época y poder tener una propuesta. Cuando uno mira el panorama de los líderes del peronismo, hoy el único candidato que hay en la cancha es Kicillof. Y uno no lo asocia a eso, lo asocia más bien a la reivindicación, a la tenacidad respecto de una posición ideológica respecto de la economía. ¿Cómo ves vos la selección de candidatos que puede tener el peronismo? ¿Qué habría que hacer para encarnar ese programa? Yo creo que el peronismo tiene que hacer un proceso, primero de autocrítica. Nosotros gobernamos del 2019 al 2023 y tenemos pendiente la autocrítica de por qué nos fue mal. Cuando digo autocrítica es que cada uno critique su posición en ese gobierno. ¿Qué es lo que hizo? No criticar al otro compañero, digamos. Claro, sí, claro, porque si no es fácil, siempre la culpa la tiene el otro. Entonces, creo que hay que hacer un proceso indispensable de autocrítica, el peronismo. ¿Para qué? Para pasar a la discusión de un programa. Y ahí es donde hay que pensar en esta agenda económica que tiene que ser con disciplina fiscal, pero con inclusión y crecimiento. No puede ser que las únicas opciones sea cerrar las fábricas y importar todo lo que se produce en la Argentina. Para tener un programa, primero hay que tener orden fiscal. Y yo creo que una vez que hagamos el programa, lo que tenemos que hacer es la selección del candidato más competitivo o la candidata más competitiva. En esa carrera, me parece que si hoy empezamos a hablar de quiénes son los candidatos naturales, en general los candidatos naturales después no llegan a serlo. Entonces yo le diría al gobernador y a cualquier compañero y compañera que tenga o que crea en capacidad de representar electoralmente al peronismo, que primero hagamos el proceso de autocrítica, programa, porque lo que no puede pasar es que volvamos al gobierno y que tengamos programas diferentes internamente. Tenemos que tener un programa común. Y ese programa común, sin lugar a dudas, tiene que estar actualizado a los tiempos. Te quiero mostrar brevemente un video. A ver qué te dice esto que vas a ver. A ver. Cara a la jefatura de gobierno, creo que tenemos una gran oportunidad, que es la de acompañar el proyecto nacional con un peronismo unido en la Ciudad de Buenos Aires y con serias posibilidades de ganar esta vez la Ciudad de Buenos Aires para que un jefe de gobierno peronista cambie esta realidad, digamos, que está hoy en manos del PRO, en manos de Macri, que está pauperizando la ciudad y la verdad que está dejando una gestión muy pobre, que con una incapacidad autodeclarada, digamos, confesa, y que yo creo que para eso hace falta un jefe de gobierno peronista con determinación, con muy buena sintonía con el gobierno nacional. Casi lo que podrías estar diciendo hoy respecto de otro Macri, seguramente. ¿Qué le dirías a ese Juan Manuel Olmos? Primero que adelgace y se saque la chivita esa que le quedaba horrible.
Cosa que hice. Ya lo Y me hizo. saqué. Ahí sí cumplimos. Sí. Yo creo que, a ver, la agenda del peronismo en la ciudad siempre es intentar ganar la ciudad. Aquellos que califican al peronismo porteño como que no quiere ganar, O que no puede ganar. bueno, que no puede ganar entonces sería una conclusión de un análisis. Sí. Yo digo los que adjetivan, no quieren ganar, se sienten cómodos en la oposición. Imagínate si nos vamos a sentir cómodos teniendo bancas en la legislatura solamente o manejando el gobierno de la ciudad y transformando la ciudad. Eso es un razonamiento que es equivocado. Lo que el peronismo tiene que hacer, el peronismo ha logrado de ese peronismo, por el aspecto, debe tener muchos años ese video, pero seguimos en la misma búsqueda, era un peronismo del 20 y pico %. Y hoy es un peronismo con una base del 30%, en sus diferentes, si son elecciones ejecutivas un poco más, si son elecciones legislativas un poco menos. Pero hemos crecido, pero ese 30% tiene que ser la base para convocar un frente mucho más amplio de todos aquellos sectores que ven agotado al PRO y que son contrarios a la política del PRO de estos 20 años, y también del gobierno, de la pretensión del gobierno nacional de Milei de querer ir por la ciudad de Buenos Aires y conquistar otra colina, como dijiste vos, que sería nada más ni nada menos que la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que nosotros tenemos que tener una estrategia inteligente para poder convocar muchos más de los que somos y poder tener competitividad en un balotaje en la ciudad de Buenos Aires que es del 50+1% de los votos. Juan Manuel, muchísimas gracias. Gracias. Sí. Una cosita Sí. antes de terminar, porque la tengo acá desde ayer, que vi el presidente ayer, él declaró varias veces, incluso en alguna reunión de transición que me tocó participar, el presidente siempre dijo que él no era gorila. Lo habrás escuchado. Sí, lo dijo muchas veces. Ayer parecía King Kong. Y la verdad es que no dejó por atacar, se metió con Perón, con La Razón de mi Vida, en algún momento nombró La Razón de mi Vida, con Néstor, con Cristina, con todos los peronistas, nos trató a todos de burros y todas las barbaridades que dijo. Yo le quiero decir al presidente, con mucha humildad, que a todos los que pensaron o diseñaron su política y su gobierno a partir del fin del peronismo, le fue mal. Se equivocaron y el peronismo retornó al poder. Yo estoy seguro que si hacemos lo que tenemos que hacer, en el 2027 le vamos a ganar a Milei la presidencia de la Nación. Te sacaste el... ¿Eh? Te sacaste el... Me saqué el Muy bien. entripado. Gracias. De nada.